La nueva configuración del mundo pasa por entender cuáles son los resortes que la sostienen y tiran de las mismas. Una configuración que viene desde los fines de la Segunda Guerra Mundial y que ahora está siendo no solo puesta a prueba, sino que está, desde algún punto de vista, o del punto de vista de nosotros, está siendo reemplazada por elementos que irrumpen en el escenario. Sergio Rodríguez Helfenstein es un escritor, un especialista en relaciones internacionales y es una de las voces autorizadas de América Latina y el Caribe, porque además en su momento ejerció como diplomático. Es una de las voces autorizadas porque tiene una mirada muy clara y muy científica sobre los pulsos de cambio en los nuevos tiempos. Sergio, muchas gracias por estar con nosotros aquí en Prensa Alternativa. No, muchas gracias a ti por la oportunidad. Siempre es un gusto conversar con compañeros de otras latitudes, intercambiar ideas, dar a conocer algunos puntos de vista y generar debate que en definitiva contribuye a que cada uno se forme su propia opinión y una opinión que le permita ser protagonista en los acontecimientos que estamos viviendo. En una de tus entrevistas anteriores, tú señalabas que el hegemón actual, Estados Unidos, tiene tres frentes claramente dominados en este momento. El sector militar, el sector financiero, económico y el sector cultural. Los dos primeros estarían siendo puestos a prueba por los nuevos núcleos de poder surgidos y que el cultural sería el elemento en el que todavía tendrían mucho poder y en el que poco podríamos hacer por ahora. ¿Qué podrías ampliar sobre esta idea? Bueno, sí, es una idea que he ido construyendo sobre la base de los escenarios de confrontación que hemos estado viviendo, en los cuales hasta hace solo unos años atrás el imperio, Occidente, Estados Unidos, la OTAN, la Unión Europea, tenían una ventaja avasalladora. Hoy ya no es así claramente en materia científica. Los grandes avances científicos y tecnológicos, en materia tecnológica tampoco, los grandes avances científicos y tecnológicos de China han comenzado a cuestionar el poderío único de Estados Unidos en esta materia. En el plano diplomático se empiezan a construir escenarios eh, distintos, desde una perspectiva distinta. Hay un cuestionamiento clarísimo hoy al colonialismo, hay, hay un cuestionamiento cada vez mayor a la hegemonía, hay un cuestionamiento cada vez mayor de los órganos del sistema internacional que fueron creados por Estados Unidos al finalizar la Segunda Guerra Mundial, de manera que tampoco desde el punto de vista político y diplomático todavía tienen el control absoluto. Eh, pero todavía quedan algunos espacios donde eh, ellos estamos en un momento de cambio, de transformación. Desde el punto de vista financiero, eso es patente, hay un proceso muy avanzado, precisamente mi artículo de esta semana va a ser sobre eso, sobre desdolarización, y ahí voy a dar algunos elementos de cómo, estoy hablando de abril para acá, o sea, estamos hablando de 2 meses, 3 meses, ha habido un proceso aceleradísimo en todo el planeta, tanto en África como en América Latina, como en Asia, que apuntan hacia dejar de tener al dólar como moneda de cambio para el comercio internacional, de manera que es cosa de un tiempo, no sé cuánto tiempo, pero es cosa de un plazo determinado que no es muy largo, en que se pueda comerciar eh, en, en otras monedas y se puedan establecer un comercio mucho más equitativo a partir de los intereses de los pueblos y no a partir de la imposición. En materia militar hay dos elementos que comienzan también a cambiar la ecuación.
El primero es que hoy ya China tiene un poderío naval superior al de Estados Unidos. Tiene alrededor de 60 o 70 barcos más que Estados Unidos. Si no estoy equivocado, la cifra es 380 a 290, algo así, pero no estoy seguro. Pero es evidente que hay una mayor cantidad de barcos. Mucha gente dirá, bueno, pero Estados Unidos tiene los portaaviones. Entonces ahí estamos en un tema de doctrina militar. China no necesita portaaviones porque su doctrina militar no es ofensiva. Y el portaavión es un arma fundamentalmente de ofensiva. Como la doctrina militar de China es de defensa, no necesita portaaviones y por tanto no se puede hacer la medición a partir de eso. Pero el elemento fundamental que cambia la ecuación estratégica en materia militar son los misiles hipersónicos. Una tecnología que tiene Rusia, que tiene China y que desde hace 2 o 3 semanas también tiene Irán. Para hablar de un misil hipersónico hay que hablar de un misil que vuele 5 veces la velocidad del sonido. La velocidad del sonido es conocida como Mach. Entonces tiene que volar 5. La velocidad del sonido son 343 metros por segundo, 1240 kilómetros por hora. De manera que para que un misil sea considerado hipersónico, tiene que volar más de 5 Mach, es decir, 5 veces 1240, estamos hablando de alrededor de 6000 kilómetros por hora. Bueno, Rusia tiene misiles hipersónicos basificados en tierra que vuelan hasta 27 Mach. Estamos hablando de 29.000 kilómetros por hora. Los que están basificados en portaaviones, en submarinos o en naves de superficie de la Armada o en aviones, pueden volar 5 o 6 Mach. Okay. China también tiene misiles hipersónicos. Irán los acaba de demostrar hace 3 semanas. Se acaba de incorporar a esta tecnología. Estados Unidos ha hecho 5 pruebas de su misil hipersónico de 5 Mach. Y las 5 pruebas han fracasado. De manera que Estados Unidos no tiene una tecnología de misiles hipersónicos. Pero vamos a lo contrario. La capacidad de interceptar misiles hipersónicos. Estados Unidos y Europa no tienen capacidad de interceptar los misiles hipersónicos por la velocidad que desarrollan y porque tienen una tecnología de autoguiado que hace imposible la intercepción. Pregunta, solo como paréntesis. ¿Y no era que los ucranianos, utilizando las baterías antiaéreas, se habían bajado a varios de los misiles hipersónicos rusos? No han mostrado ninguna prueba. Okay. Y además hay otra cosa. Ellos en un día que dijeron que habían bajado 6 misiles hipersónicos rusos. Y los rusos nada más en todo este conflicto han lanzado 4 desde febrero del año pasado. Okay. Y ellos dijeron que habían bajado 6 un día. Eso es propaganda. Okay. Además no tienen la tecnología, Occidente no tiene la tecnología. Por eso te digo que eso es lo que ha cambiado la ecuación del conflicto. Para que tengas una idea, un misil hipersónico basificado en tierra, ubicado en la península de Kamchatka, en el extremo oriente ruso, se demora 8 minutos y medio en llegar a la costa del Pacífico de Estados Unidos. Eso es lo que va a durar la Tercera Guerra Mundial, 8 minutos y medio. Porque si hablamos de distancias más cercanas, podemos decir que un misil basificado en territorio ruso puede llegar en 2 minutos y 54 segundos a París y 2 minutos y 55 segundos a Londres. Entonces, estamos hablando de una tecnología que es imposible de interceptar y por tanto esa es una de las razones fundamentales por las cuales la OTAN y Estados Unidos no se han involucrado directamente en la guerra. Estamos hablando de que la guerra, este conflicto en Ucrania ha cambiado el curso del desarrollo de las acciones militares porque Estados Unidos ha estado acostumbrado en los últimos 75 años a hacer operaciones militares contra países débiles, contra países de un desarrollo limitado de armamento, países pobres económicamente. Entonces ha sido prácticamente muy fácil
en Irak, en Libia, en Afganistán. Siria, en Yemen, en Afganistán, etc. Pero ahora se está enfrentando a la mayor potencia nuclear del planeta. Entonces, las cosas no han salido como Ok. ellos pensaban, y eso es lo que ha limitado de alguna manera la acción militar directa de la OTAN en Ucrania. Entonces, en general, yo siempre pongo un ejemplo, que es que el 3 de enero del año 19, creo que fue el 3 de enero del año 19, empezamos el año con la noticia de que China había colocado una nave espacial en la cara oculta de la Luna. Ujú. Eso no había ocurrido nunca antes. Que es Y algo yo decía, extremadamente técnicamente muy difícil, entiendo, ¿no? exacto, exactamente. No se había hecho antes. Eso te da muestra de lo difícil que era. Entonces yo decía que cualquier militar que observó eso en cualquier lugar del planeta sabe que si los chinos ponen una nave en la cara oculta de la Luna, Mm. también pueden poner un misil en la cara oculta de la Tierra. ¿Y cuál es la cara de la oculta de Ok, la Tierra para ellos? sí, Occidente. se entiende, claro. O Eso sea, es tecnología. Entonces, digamos que Estados Unidos en este momento anda en retroceso en presencia militar. Antes decían ellos, si pongo un portaaviones es como mandar un super embajador que lo convenza a cualquiera de lo que yo quiera, ¿no? Si le pongo un portaaviones al frente. Pero ahora hay embajadores que salen en 8 minutos, que llegan de un punto desconocido de la Tierra y llegan al otro. Embajadores de fuerza, que Dios quiera, nunca tengan nunca que se ser usa. usados, ¿no? Porque finalmente la muerte de quien sea siempre nos va a doler. Pero se cae entonces el mundo que conocemos, Sergio. Se cae, ¿qué viene? Tú escribiste un libro que decía, ¿y qué pasará después de la muerte de Fidel? ¿No? ¿Qué Sí. pasará ahora? O sea, ¿frente a qué estamos? O sea, ayer hablaba con un maestro que está dedicado a las cosas místicas y me decía, antes del nuevo mundo siempre está el vacío. Y eso asusta, pues, hermano querido, ¿no? ¿Frente a qué estamos? Bueno, mira, esa pregunta se puede colocar de dos maneras, ¿no? Que son las siguientes. ¿Frente a qué estamos? Y la otra es frente a qué creemos que estamos. Ok, ¿Por legítimo. qué? ¿Por qué? Porque el aparato cultural mediático, donde Estados Unidos y Occidente tienen un poder omnímodo todavía, te hace creer que estás en una situación que no necesariamente es la real. Ujú. Y millones, cientos de millones, miles de millones de personas tal vez creen en lo que, en lo que les dicen. Es tan grande el poder que tienen en los medios, y el aparato cultural es tan poderoso, que ya hoy se pueden construir verdades. El valor de la verdad ya no tiene el mismo valor de antes. Tú puedes decir lo que quieres. El otro día un alumno mío me decía, le preguntaba, ¿de dónde sacaste eso? Y me dice, lo dijo Twitter. Y yo le decía, ¿y quién es ¿Y quién Twitter? es Twitter? No sabía no sabía de dónde lo había sacado, lo dijo Twitter. Y ya eso para él era una verdad absoluta. Entonces, eh, en ese Pero yo que sentido, tengo que una duda. Yo estaba revisando algunas cifras y las estadísticas dicen que la potencia del norte gasta al año, cuando menos en el 2019 fue, gastó ese año 21.000 millones de dólares solo para producir películas. ¿Ya? Estas películas en las que sale un superhéroe que nos vende al Imperio del Norte de maneras a veces tan groseramente no sé, gruesas, por utilizar un término, ¿no? ¿Ya? Pero se gastan al año 21.000 millones de dólares produciendo material, solo en películas. O sea, no estoy hablando de financiar cadenas informativas, no, solo en películas. Pero desde el otro lado, Sergio, hermano querido, estamos los que hemos surgido, la prensa alternativa, los que no teníamos voz. Mire, es un milagro que Juan José del Castillo ahora hable con Sergio Rodríguez y que nos escuchen miles de personas. O sea, no se está abriendo una brecha que no tenemos, y una brecha en un sistema que ellos han creado, ¿ah? ¿Ya? ¿Y no crees que se están generando escenarios en los que sí
¿Hay posibilidad de ver el vaso medio lleno? No, mira, yo soy un optimista empedernido. O sea, yo, yo para nada, yo estoy tratando de hacer una descripción de lo que yo veo Sí, yo sé. en términos reales, ¿no? Eh, yo digo que como no hemos preparado, por eso te decía al comienzo que hasta hace solo unos años las teníamos todas perdidas. Ah, ok. Y hoy le ganamos en materia de tecnología, le ganamos en materia científica, le ganamos en materia económica. Este, Tenemos además, le ganamos en términos éticos y en términos morales, le ganamos en términos políticos, en términos diplomáticos, le estamos ganando en términos militares. Yo te estoy diciendo, cuando te hablo en plural, te estoy hablando de Sí, las fuerzas de la paz, claro. los que queremos vivir en este planeta en paz y en armonía. Eh, la posibilidad que del dólar se suprima como principal moneda de comercio va a favorecer el comercio y va a permitir solucionar problemas que hoy no tienen solución porque tienes que recurrir al dólar y ese dólar tienen el control sobre ello. Entonces, frente a ese escenario, hay que decirlo porque es la realidad, tienen el aparato cultural mediático Cierto, y eso es ahí vamos cierto. a dar las próximas batallas. Yo no digo que sea una batalla perdida, para nada, para nada. Eh, a mí me consta, porque lo he visto, Somos los que, primeros por ejemplo, zapadores nosotros. sí, no, y que China está haciendo grandes esfuerzos. China de alguna manera hasta muy poco tiempo atrás subestimaba esto, porque hasta el año 2019 China suponía que podía desarrollar su modelo alternativo en sana convivencia con Estados Unidos, y eso cambió apenas en el año 2019. Y entonces ahí descubrieron que tienen una confrontación mediática muy fuerte y que tienen que prepararse para ella porque están totalmente atrasados. Rusia también ha hecho grandes avances en materia mediática. Bueno, aquí en América Latina el comandante Chávez creó Telesur, eh, pero también estamos empezando a aprender a usar las redes, estamos aprendiendo a usar este tipo de medios de comunicación alternativos, pero como tú dices, llegan a miles de personas que además son multiplicadores. Entonces es una batalla que estamos dando y que la vamos a ganar igual, yo estoy convencido. Sí. Ahora, el escenario del futuro, el escenario que viene, es de una gran confrontación en los medios, en la cultura, en la construcción de una verdad, En la guerra de las en, ideas, en la guerra de las ideas, en construir nuestras verdades y creer en ellas. Mira, yo que doy 4, 5, 6 entrevistas por semana. Yo le digo a los amigos periodistas que no me pregunten qué opino sobre lo que dice el Washington Post, porque yo siempre digo es mentira, sin saber lo que claro. dice. ¿Y por qué? Porque yo parto de una convicción, a mí no me alcanza el tiempo para leer lo nuestro, sobre lo cual yo construyo mi verdad. Entonces me van a decir, Exacto. claro, pero hay que saber lo que piensa el enemigo. Ajá, ¿y qué hago yo sabiendo lo que piensa el enemigo? Ya ¿Qué lo han hago? hecho tantas No puedo veces que ya hacer sé que nada. están repitiendo el mismo molde. Más bien tenemos que saber. Claro, 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 entonces ¿qué hago? Amargarme, deprimirme, y además se lo mando a los 500 mejores amigos diciendo, mira lo que dicen esto, y pongo ahí una palabrota. Pero en el fondo lo que estoy haciendo es siendo un propagandista de la propaganda del enemigo, porque si yo hiciera un análisis crítico de eso, evidentemente estoy contribuyendo, es pero yo lo que jugar hago en es, su juego. claro, lo que estoy Tienes haciendo razón. es darle retweet o distribuir la propaganda. Entonces, a mí te lo digo, y además te lo estoy diciendo literalmente, a mí no me da tiempo Claro. para ver y para leer todo lo que quisiera ver y todo lo que quisiera leer, que me mandan medios alternativos en los cuales sí creo. Estamos Entonces, viendo en ¿por qué tiempos perder el tiempo excepcionales, en ¿no? leer y escuchar aquellos medios en los que no creo? Claro. Estamos viviendo en tiempos excepcionales, ¿no? Y hay una noticia que no ha pasado, que ha pasado muy inadvertida. Digo, se hizo cierta cobertura, pero me gustaría tu análisis sobre esto. Hará que 10 días más o menos, o 15, el presidente francés convocó a los principales mandatarios o líderes del planeta para, en Francia, en París, hablar de un nuevo sistema financiero que representaría el cambio o la nueva propuesta que cambiaría el tratado de Bretton Woods, ¿no? Y bueno, acudió Lula, estuvo Petro, entre otros.
Pero a mí me da la impresión que es un intento desesperado por decir, sí, pues ya, les hemos robado y saqueado con nuestro sistema financiero, ahora déjennos construir una segunda versión para ver que esto va a ser más justo, ¿no? Bueno, Petro, Lula fueron muy duros, ¿no? Los dejaron por la pata de los caballos. Pero esto me da la impresión, me gustaría tu análisis sobre esto, ¿no? La impresión de que están tratando de buscar alternativas, por dónde salir. Y veo que además esta noticia como que pasó muy por debajo de la mesa. ¿Qué impresión tienes sobre esto? Bueno, las cosas pasan por debajo de la mesa, por encima de la mesa, en cuanto sea el interés o no de los grandes medios transnacionales de la comunicación. Ellos son los que determinan por qué lugar de la mesa se pasa la información. Pero efectivamente, ellos están tratando de salvar lo que sea salvable, pero lo están haciendo como respuesta. Ya no son ellos los que proponen, sino que los que proponen hoy son otros, y ellos son los que se ven obligados a dar respuesta. Hoy es mucho más poderoso. Hoy el Producto Interno Bruto de los BRICS es superior al del Grupo de los 7. Hoy el Banco Asiático de Inversión e Infraestructura tiene una cartera de inversión mucho más alta que el Banco Mundial. Hoy, después que hasta hace, no sé, creo que 10 o 15 años, el dólar se utilizaba un 70% en las transacciones. Hoy ya es el 52% y se proyecta que a finales de esta década va a ser el 44%. Entonces, ya es evidente el retroceso que están teniendo, y tienen su Fondo Monetario, tienen su Banco Mundial. Ya vimos lo que el Fondo Monetario hizo con Argentina. O sea que no estamos hablando de algo del pasado, del siglo pasado, estamos hablando de algo actual. No estamos hablando de cuando llegaron a cambiar pepitas de oro por espejitos, no. Estamos hablando del tiempo de Macri. De lo que está ocurriendo. Entonces, es muy difícil que ellos digan estamos cambiando cuando está ocurriendo eso, lo que le está pasando a Argentina. Entonces, hay una serie de evidencia en todos los aspectos. Y tenemos la madurez para enfrentar estos cambios, pregunto yo. Y yo coincidía con... Me pregunto si es que nosotros, como pueblos de América Latina y el Caribe, tenemos la madurez para esto. Y yo coincido contigo en un análisis. En el año 2008, me parece, cuando se impulsa la moneda Sucre, o se intenta desarrollar el concepto, quien se opone es Lula. Lula que dice, no, que mi economía no va a lastrarse con esto, no va... Pero Lula ahora es el primero que sale con las banderas y dice sur o no sur, ¿no? Porque es un Lula que ha vivido el golpe de Estado en su país con Dilma, es un Lula que ha visto a un juez como Moro que le limitó a su pueblo a volverle a elegir. ¿Es un Lula que ha crecido, que ha desarrollado? ¿El pueblo entenderá estos movimientos? No, Lula es el mismo. Lo que pasa es que en aquella época estaba Fidel, estaba Chávez, y hoy no están. Lula se vio obligado, y estaba Kirchner, hay que decirlo. Lula se vio obligado a actuar de una manera determinada porque la fuerza de los acontecimientos lo condujeron. Pero Lula siempre ha sido un socialdemócrata, Lula nunca ha sido un revolucionario. Y un hombre, hay que decirlo también, con una gran sensibilidad social, un hombre que viene del pueblo, que ha vivido la pobreza en forma directa, y que tiene un afán muy sólido, muy fuerte en sí mismo, de utilizar lo que él es, porque es un líder, es indudablemente un líder, en sacar a su pueblo de la pobreza. Yo creo que ese es el objetivo número uno, el objetivo principal de la gestión de Lula. Lo era antes y lo es ahora. Pero ahora él es hombre del sur ahora. Antes, en el 2008, dijo la moneda no, pero ahora es ahora o no. Claro, es que ese objetivo se da en un marco. En la primera vez cuando él llega al gobierno en el año 2003, se da en un marco donde estaba Chávez, donde estaba Fidel, donde estaba Kirchner. Entonces se va gestando una fuerza que tiene capacidad de oponer
un proyecto alternativo y crea un proyecto alternativo. Crea un proyecto alternativo que se llama UNASUR, que se llama CELAC, y otra serie de manifestaciones. El Lula de hoy no tiene eso. El Lula hoy es el que lidera el proceso. Le Porque ya no está tocó. Chávez, no está Fidel. Hoy le toca liderar el proceso. Ahora, te repito, yo no dudo del Sí. liderazgo de Lula, pero hay que entender que también es un liderazgo Que tiene que basado responder a los en el intereses de su poder. país también, ¿no? Claro, por eso te digo, es un liderazgo sustentado en la fuerza, en el tamaño, en la dimensión económica de su país. ¿Cómo O queda Andrés sea, Manuel hay López una Obrador? pregunta que siempre nos hicimos y nos seguimos haciendo. ¿Qué hubiera pasado si Fidel nace en Brasil? ¿Qué hubiera pasado? Entonces, ¿Qué hubiera pasado entonces si porque, Fidel hubiera nacido en Brasil? claro, ¿Cómo entonces, queda claro, Andrés Manuel López Obrador en esto? Ha sido el presidente mexicano con la capacidad de pintarle una línea roja a Gringolandia y decirle, tú no pasar de aquí, gringo. Con lo complicado que es un país tan cerca de, tan lejos de Dios, tan cerca de Estados Unidos, ¿no? En la que el embajador del Imperio del Norte muchas veces tenía más poder que el mismo presidente. Ahora está documentado que muchos presidentes mexicanos estuvieron en la planilla de una agencia de inteligencia, ¿no? Andrés Manuel ha sido una excepción, una bocanada de aire fresco, mi impresión, ¿no? Para la política mexicana. Y ha irrumpido en el mundo, ¿no? ¿Cómo lo ves? Sin embargo, con las dificultades que tiene, ¿no? Su es que mira, permanencia en el tratado económico que tienen y todo. nosotros no podemos ver a la izquierda en América Latina como la veíamos hace 15, 20 años y mucho menos como la veíamos hace 50 años. Hoy la izquierda de América Latina es una izquierda diversa, con objetivos diversos, con objetivos distintos, con emergida de una realidad y de una formación político-ideológica distinta, diversa. Entonces hoy, por ejemplo, en el caso del Perú, cuando se produjo el golpe de Estado de Dina Boluarte, aparecieron 5 posiciones de los jefes de Estado progresistas de América Latina. Un documento de 4 presidentes donde estaba Andrés Manuel, Petro, el presidente de Bolivia, el presidente de Argentina. Esa fue una posición. Después apareció otra posición que era la de Lula, que Lula decía, hay que preocuparse por Castillo, pero se actuó en el marco de la ley y de la Constitución peruana. Por tanto, no hay una situación de ilegalidad. Después apareció una posición del ALBA, mucho más radical, mucho más fuerte, digamos. Pero dentro del ALBA está Bolivia, que ya ha firmado la declaración anterior. Después apareció la opinión de Boric, que muchos consideran de izquierda, y yo siempre he dicho que es de derecha, toda la vida he dicho que es de derecha, dando el apoyo, después quitándole el apoyo, después volviendo a dar el apoyo, o sea, una posición ambigua. Bueno, esa es la fuerza, esa es la izquierda latinoamericana de hoy. Hoy tenemos al presidente de Argentina, que en ese momento era presidente de la CELAC y no convocó a la CELAC para emitir una opinión con respecto a lo que había ocurrido en Perú. En el año 2010, en septiembre, cuando le dieron el golpe de Estado al presidente Correa el 30 de septiembre, el presidente Kirchner, inmediatamente, esa misma noche se reunieron todos los presidentes sudamericanos en Buenos Aires y dieron una respuesta contundente y se Estamos creó como una todavía comisión. cada quien en su ritmo, que es legítimo, ¿no? Pero no sé si la historia nos dé. Sobre Boric has tocado un tema que a mí me es muy triste, porque hubo mucha gente que tuvo muchas esperanzas en él. Pero aquí yo tengo una reflexión sobre la que me gustaría si puede desarrollar algunas ideas. Existe una derecha que conocemos todo el mundo, que es la derecha luterana, esa derecha tipo Trump, ¿no? El derecha, que todo el mundo sabe que es de derecha, ¿no? Pero me dicen que yo personalmente creo que hay una derecha mucho más peligrosa. La ultraderecha que se disfraza de izquierda para apropiarse de la agenda de izquierda y boicotear los procesos sociales. Y que el máximo representante de esta
ultraderecha disfrazada de izquierda sería Boric. ¿Qué piensas sobre esto? Bueno, es complicada la respuesta, no porque yo no tenga una opinión sobre eso. Lo que yo quiero decir es que nosotros no vivimos en el mundo bipolar del siglo pasado, donde el elemento ordenador de las relaciones internacionales era lo ideológico, de manera que tú estabas o en el campo capitalista o en el campo socialista. Para los analistas era muy fácil eso. Ahora, como yo te decía anteriormente, hay matices. Claro. Tú mencionabas a Lula, tú mencionabas a a Andrés Manuel, y analizaban su impronta, y nadie puede decir que Lula o que Andrés Manuel sean agentes imperiales, con todos los titubeos que uno les puede encontrar desde una perspectiva claramente revolucionaria, pero están haciendo grandes contribuciones. Como tú dices, Andrés Manuel se ha enfrentado a Estados Unidos y hay que tener valor para hacerlo cuando estás tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos. Hay que tener aquello que ponen las gallinas. Sí, exacto. Lula, como tú dices, fue a Francia y expuso una posición. Se ha reunido con algunos jefes de Estado y le ha planteado una posición firme. Entonces, hay una amplitud de criterios. Ahora, en el caso de en el caso de Boric, yo no sé si tú sabes que yo soy venezolano y soy chileno. No sabía ese detalle. Sí, mi papá era un venezolano que fue a estudiar a Chile, mi mamá es chilena, entonces yo podía votar por... ¿Te duele Chile ahora? ¿Ah? ¿En este momento te duele Chile? Más que dolerme, sí, me duele mucho. Y me duele por todos los amigos que tengo. Me dio mucha tristeza. Yo fui el año pasado en marzo y me dio mucha tristeza compañeros míos que lucharon contra la dictadura, que estuvieron presos, que salieron al exilio, que volvieron del exilio a la clandestinidad, que volvieron a caer presos y que creyeran en Boric. Yo hice un artículo que fue muy polémico, que dije que yo no iba a votar por Boric. Y daba los argumentos. Y además hay argumentos también de origen. Boric es de una familia fascista croata que emigró a Chile. Entonces ahí hay un pasado fascista. Aunque finalmente uno no elige la familia, ¿no? Pero hay una impronta. Hay una impronta. Hay una impronta, hay una formación, hay elementos. Y esos Pero estabas desarrollando el concepto de Boric. Se manifiestan en tu quehacer. Esos elementos se manifiestan en tu quehacer. Y esa ambigüedad que esos jóvenes como Boric, como Giorgio Jackson, como Camila Vallejo, que se caracterizan por la ambigüedad, por no tomar posición, por tratar de establecer un igualitarismo falso, etcétera, a mí me causa duda. Yo en eso aprendí de Fidel una cosa. Yo, como decía Fidel, respeto al enemigo, pero repudio profundamente a los renegados y a los traidores. Entonces, yo prefiero una persona de derecha que tiene una posición distinta y contraria a la mía. ¿Y sabes quién es? Pero que sé quién es y que sostiene su posición, que uno que en un momento es de una manera y en otro es de otra manera y en otro momento de otra manera. Entonces, eso para mí no solamente es repudiable, es despreciable. Y yo creo que hoy Boric encarna esa ambigüedad, ese oportunismo, esa intención de no quemarse con nadie, y que ya tiene un antecedente muy fuerte en Bachelet en Chile, que es la gente que yo llamo de extremo centro. Yo les llamo extremo ONG. Bueno, más o menos. ¿No? Porque están muy financiados por un señor llamado George, cuyo apellido termina en Horus, ¿no? Y que desde el capitalismo dice que es de izquierda. Entonces uno dice, ¿cómo funcionará esto, la verdad, ¿no? Sí, creo que a todos nos duele Chile, como nos dolió Perú, yo siendo peruano, ¿no? O sea, es una herida latinoamericana.
Ahora, tengo que aprovechar todo tu sapiencia, hermano querido, así que No, permíteme. no te preocupes, Eh, estamos aquí. Hace un tiempo atrás escuchaba yo a nuestro querido presidente del Uruguay, Pepe Mujica, que cuando le preguntaron sobre la Unión Latinoamericana, él dijo, cometimos un error. Cuando estaba yo, estaban Correa, Evo, Lula, Chávez, Fidel, no sé, Lugo, por ahí me olvido de alguien, ¿no? Correa, ¿no? Cometimos un error, dijo él, porque creímos que lográbamos la integración de la patria grande generando instituciones gubernamentales o de alcance latinoamericano, ¿no? Creamos UNASUR y lo impulsamos, pero la gente, decía Pepe, no lo entendió, porque vio una institución con burócratas, con presupuesto del Estado, no lo entendió y no lo defendió. Pepe decía, ahora me doy cuenta que la verdadera unión latinoamericana, la verdadera fundación del pueblo de la patria grande, es cuando se unan los pueblos, cuando hay un sentimiento cultural, cuando haya una corriente, una descarga eléctrica entre el pueblo que diga, nos unimos. Ese será, bueno, ya yo estoy parafraseándolo, ¿no? Pero básicamente la idea de Pepe Mujica, no sé qué piensas sobre eso. No supimos defender lo que significaba UNASUR en su momento. Yo creo que sí, yo creo que la integración solamente es irreversible cuando se construye desde abajo. Y creo que uno de los grandes errores de la izquierda en los primeros 15 años de este siglo fue que supusieron que llegar al gobierno era llegar al poder. Eh, y fue la izquierda la gran desmovilizadora, porque la izquierda cooptó a los principales líderes sociales para transformarlos en ministros y viceministros y descabezó al movimiento popular. En casi todas partes ocurrió eso. Y aquellas organizaciones que se resistieron sobrevivieron, pero la mayoría fueron descabezadas. Y lo otro es que se pensó que la acción gubernamental por sí misma genera votos. Entonces, yo te digo porque aquí en Venezuela se sacaban esas cuentas. Hemos construido vivienda para 3 millones, hemos construido, no sé, 1 millón de viviendas y en cada vivienda viven por lo menos 4 personas. tres adultos, pero bueno, hay niños, 3 adultos, por tanto ahí tenemos asegurado 3 millones de votos. Entonces eso se abandonó el trabajo político ideológico, se supuso que la obra gubernamental era igual a votos. Y entonces no se fortaleció ni el movimiento social, ni se fortaleció el movimiento político, no se fortalecieron los partidos políticos. Tú ves el desastre que está ocurriendo en Bolivia ahora. Entonces, yo creo que efectivamente... Creo que descubrimos que las sumas en política no son aritméticas, ¿no? No, claro, y que además hay que hacer trabajo político, eso no ha cambiado. O sea, Tienes que hacer trabajo de conciencia. O sea, la vieja idea de Fidel de la guerra de las ideas. Yo creo que los gobiernos progresistas, para lo que sirven, si tú llegas al gobierno, para lo que sirve es para generar mecanismos de participación popular, para que sea el pueblo el que realmente se transforme en el protagonista de los cambios. Y eso significa dos cosas: organización y formación política. Ah, que hiciste 5 puentes. Los gobiernos de la derecha también han hecho 5 puentes. Que hiciste 3 hospitales. Los gobiernos de la derecha también hicieron 3 hospitales. Eso, la infraestructura no es lo que genera una diferencia entre la izquierda y la derecha en el poder. Lo que genera una diferencia es cuánta capacidad tú generaste desde el poder para hacer que el pueblo sea protagonista de la transformación. 2 palabras mágicas que acabas de pronunciar: organización y formación. Y formación política. Fíjate, analiza todo este fenómeno de los vicepresidentes. El tema de los vicepresidentes. ¿Quién traicionó a Correa? Su vicepresidente. ¿Quién traicionó a Dilma? Su vicepresidente. Pedro Castillo. Pedro Castillo. ¿Quién traicionó a Pedro Castillo? ¿Quién traicionó en un momento a Cristina? Cobos, su vicepresidente. Incluso Daniel Ortega tuvo a un vicepresidente, un empresario en su primer gobierno.
¿Por qué te digo esto? Porque se pensó la izquierda, y ese fue otro grave error de la izquierda, se pensó que la alianza en el gobierno se lograba, la ampliación de la base social de apoyo se lograba estableciendo alianzas con los empresarios, con la burguesía, con los sectores de derecha para ampliar. No, la alianza de la izquierda es con el pueblo. Tú para ensanchar tu base social de apoyo tienes que ir al pueblo, generar una mayor participación popular, generarle mayor protagonismo popular. Quien se hizo eso fue Chávez. Claro, por supuesto. Creo que una de las características, Chávez y Fidel, ¿no? Que fueron ahí y era Chávez que era una especie de maestro, ¿no? De que todos los días salía y sacaba la cartilla y vamos a aprender la lección. O sea, no podemos olvidarnos de esto, hay que estudiarlo. Y quien lo está haciendo mucho es Andrés Manuel, me parece, ahora, ¿no? Sus mañaneras son, sí, desde mi punto de vista, son cátedras diarias. Absolutamente, absolutamente, claro, es diferente y el proceso de formación, yo lo conozco de cerca, el proceso de formación en México es muy intenso, muy intenso. Entonces, yo creo que eso se cometió un error en suponer que la alianza era con los sectores empresariales y con los sectores de la burguesía nacional y no con el pueblo. Y yo espero que y hoy el pueblo tiene mayor conciencia, mayor capacidad, sí, de discernimiento. Hoy exige algo que hace 15 años no exigía, que es precisamente un protagonismo mayor. Y yo creo que eso se va a significar una exigencia mayor hacia los gobiernos de izquierda que hay hoy y los que haya en el futuro. El factor Putin en toda esta ecuación, no solo América Latina, en el planeta para comenzar. Casi le dan golpe, no le dieron golpe. Hay quienes dicen, no, es un tipo que ha hecho un movimiento magistral y ha mandado a Prigozhin a Bielorrusia para tener un pico de tenaza al otro lado. Muchas cosas que se dicen. Pero lo cierto es que, y yo suscribo lo que me dijo en algún momento el Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, aquí la víctima es Ucrania, pero no la élite, sino el pueblo que tristemente está entregando la vida de sus hijos en una confrontación entre los grandes, ¿no? Y hay una danza de miles de millones de dólares que se están desapareciendo a diario. Factor Putin, ¿qué ves ahí, Sergio Rodríguez? A ver, tú no puedes analizar a Rusia al margen de dos factores. Uno es que Rusia desde hace muchos siglos, incluso antes de la revolución bolchevique, era un imperio, era una potencia. Y ojo, era no solamente una potencia militar y económica, era una potencia cultural, con una identidad nacional sustentada en su historia y en su cultura muy fuerte, muy sólida. Ellos cuando hablan de su país hablan de la madre Rusia. Hablan de la madre Rusia. Los soldados dicen que vayan a la guerra por las tres madres, ¿no? Por la madre patria, por la madre Rusia, por la madre que los vio nacer y por la esposa que tienen, ¿no? Solo pienso en eso, ¿no? Perdón, discúlpame la interrupción. Sí, entonces hay un sentimiento nacional que existía cuando los zares, existía cuando el Partido Comunista dirigía, y eso es lo que se perdió con Yeltsin, eso es lo que se perdió cuando Gorbachev entregó a la Unión Soviética a Occidente. Eso es lo que se perdió con Yeltsin y eso es lo que recupera Putin. Putin no solamente recuperó la economía, sino que recuperó sobre todo el honor nacional, el honor de la madre Rusia, que lo pisotearon, lo humillaron, la maltrataron. Tú tal vez puedes maltratar a Haití porque Haití no tiene capacidad de defenderse, pero tú no puedes maltratar a Rusia. Entonces, en ese sentido, Putin es un ruso, de verdad. Es un hombre que ha sabido captar el espíritu del pueblo ruso y transformarlo en defensa de la soberanía, de la integridad, y por eso tiene altos niveles de aprobación, incluso en algo tan bárbaro como la guerra.
Entonces, yo creo que en primer lugar eso, Putin logró salvar a Rusia del desastre en que la dejaron Gorbachev y Yeltsin. Volvió a colocar a Rusia en el pedestal que le corresponde como un gran país, no solamente lo digo por su dimensión, territorial, por su población, por su poderío militar, por su poderío económico, sino también por esto. Hablamos de que el enemigo hoy su principal fuerza se da en su capacidad de control y manejo del espacio cultural mediático. Entonces tienen que enfrentarse con la cultura rusa y ahí no pueden porque es una cultura muy sólida y no es una cultura en torno a una idea o a una ideología, mejor dicho, sino que es una cultura en torno a la nación. A la Katiushka, a la canción esa, ¿no? Que los llama tan... Yo quiero desarrollar una idea tuya que la escuché y me pareció impactante. ¿Qué hubiera pasado si es que se hubiera logrado una alianza política y económica entre Rusia, China y Alemania? Porque escuché ese concepto tuyo y dije, wow, ¿verdad? O sea, fue como una idea como que... Sí, pues, ¿no? Porque mientras que Rusia y Alemania se han llevado bien, las cosas les han ido recontra bien. Catalina la Grande era alemana. O sea, digo, ¿no? O sea, no sé si tienes ahí alguna idea que desarrollar al respecto. Claro, mira, el objetivo desde el primer momento, desde el primer momento del fin de la Segunda Guerra Mundial, el objetivo de Estados Unidos era no solamente anular a la Unión Soviética, sino que anular a Alemania y a Europa, y por eso inventó esto que se llama el Plan Marshall, que nos lo han vendido como la ayuda de Estados Unidos para la reconstrucción de Europa, y que en realidad es el plan mediante el cual Estados Unidos compró Europa. Hay que recordar que Marshall era un general, no era economista, además. Sí, además. Entonces, este plan por el cual Estados Unidos se compró Europa, se trataba de tener un dominio de Europa. Por eso es que se crea la OTAN en el 49. La guerra termina en el 45. La OTAN se crea en el 49 y la Unión Europea se crea creo que en el 80 y algo, en el 90, no sé. O sea, la Unión Europea se crea 40 años después de la OTAN, lo cual te lleva a entender cuál era el objetivo más importante para Estados Unidos, el objetivo del control militar y no el desarrollo, porque si a Estados Unidos le interesaba un desarrollo económico de Europa, lo hubiera fomentado. Uh-huh. Y en la práctica, nosotros aquí en América Latina, ¿qué se creó primero? El TIAR, el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, en el 47, y al año siguiente la OEA. O sea, Estados Unidos crea el instrumento militar que le permite el control y después crea el instrumento político. En Europa, eso que en América Latina se produjo con un año de diferencia, en Europa se produjo con 40 años de diferencia. 40 años que le permitieron a Estados Unidos tomar el control total de Europa. ¿Qué es lo que estaba pasando? Y esa es la razón de esta guerra. ¿Qué es lo que estaba pasando? Europa, que es un continente salvaje, es el continente más salvaje. Ahí nació el colonialismo, ahí nació el imperialismo, ahí nació el capitalismo, ahí nació el fascismo, ahí nació el nazismo, tipo del bigotito. Ahí se desarrollaron las dos guerras más salvajes de la historia de la humanidad. O sea, ese es un continente de salvaje. Cuando tú vas a los museos en Europa, ¿qué es lo que te mueve? Los museos muestran los resultados del pillaje, del robo, de todo lo que se cualquiera que llegue y dice, oye, pero esto es de mis antepasados. Oye, eso ya es de mis antepasados. ¿Y lo tuyo? Ah, bueno, nos los trajimos de allá. No, ¿y lo tuyo? El penacho. Yo siempre digo lo siguiente. Yo viví 5 años en Chiapas, en México. Uh-huh. Y hay una ciudad ahí que se llama Palenque, una ciudad maya. Palenque tenía en el siglo VII 40.000 habitantes. En ese momento París era una aldea, París o Londres eran aldeas. O sea, cuando los españoles llegaron al Perú, vieron con asombro que los peruanos, que los incas hacían preparación de cráneo.
una cosa totalmente Que desconocida, hacían que tenía, neurocirugía en aquellos años. Así es claro, simple. tenía un desarrollo de la astronomía. Yo siempre pongo el ejemplo que tú vas a Roma y te muestran el acueducto romano como una pieza turística. Pero tú vas Exacto. al sur de Lima y tienes los acueductos preincaicos que todavía funcionan, nadie te los muestra como turismo. O sea, sembraban Entonces, agua, hermano, sembraban agua, claro, literal. no, si yo Y lo visité, yo lo conozco, es por una eso lo cosa digo. increíble, y claro, y claro, y claro, es una cosa... Entonces, ¿qué pasa? Me cayó el asiento. Entonces, ¿qué pasa? Creo que la luz se ha ido yendo paulatinamente en tu espacio, Sí, hermano. déjame, podemos parar Sí, para poner... estás en tu casa, hermano querido, por favor. Siéntete que Ah, bueno. en la absoluta y total libertad nos acompaña Sergio Rodríguez Helfenstein. Espero pronunciarlo correctamente. Estamos en un diálogo ameno que nos habla sobre nuestra identidad, sobre cómo nos vemos en este momento. Yo sé que además Sergio tenía o tiene compromisos personales que atender, así que voy a tratar de aprovechar todo el tiempo posible con él. No, entonces lo que yo decía, cuando tú me planteabas, volviendo a Europa, Europa depende energéticamente de Rusia o de los países del Asia Occidental, del Golfo Pérsico. Depende comercialmente de China y depende militarmente de la seguridad que le da Estados Unidos. Entonces no son nadie porque son totalmente dependientes de todo, para todo. Entonces, ¿qué pasa? Que, ¿cuál es el elemento fundamental de la transformación global de este tiempo? Que desde la Segunda Guerra Mundial, el espacio fundamental del poder global era el Atlántico, y en particular el Atlántico Norte. Ocurriendo que el espacio fundamental en este momento es el espacio euroasiático. Y hay que recordar que los grandes teóricos británicos y europeos del siglo pasado dijeron claramente que que el que controle que el Asia Central es el corazón del mundo y el que domine el Asia Central va a La dominar el mundo. doctrina de la gran isla, ¿no? Exactamente. Entonces, ¿qué pasa? Que en este momento, en ese espacio, Estados Unidos no está. Estuvo 20 años en Afganistán y tuvo que huir. Trató de dar un golpe de Estado en Kirguistán hace 3 años y fracasó. El año pasado, en abril, trataron de dar un golpe en Kazajistán y fracasaron. Entonces, toda esa red de instituciones que se están creando en el gran espacio euroasiático, en materia de seguridad, como la Organización de Cooperación de Shanghái, que hoy se anunció el ingreso formal de Irán, en la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva, instituciones en el plano político como la Asociación de Estados Euroasiáticos, como la Comunidad de Estados Independientes, organizaciones económicas como la Ruta de la Seda, como el Corredor Norte-Sur. O sea, cuando tú ves el mapa vas a ver... Ahorita están construyendo acá un puerto en Perú que se llama Chancay. Sí, Y es casi igual. Shanghai, Chancay. sí. Literal. Entonces, en ese gran espacio, la característica fundamental es que Estados Unidos y Europa no están. ¿Y qué pasa? Que los trenes, el comercio vía ferroviaria desde China hasta las ciudades alemanas de Duisburgo y Hamburgo se había multiplicado en plena pandemia. O sea, desde el año 20 al 21 se aumentaron en un 37% y del año 21 al 22 en un 40%. Entonces se está desarrollando un comercio por vía terrestre. Se acababan de finalizar los 2 gasoductos que iban a proveer a Europa de gas barato por los próximos 100 años. Y en el año 21 China desplazó a Estados Unidos como el principal socio comercial de Europa. Entonces, ¿qué pasa? Que Alemania y Europa iban a tener una relación en términos energéticos mayor con Rusia por los gasoductos, mayor con China porque era el principal, se había transformado en el principal socio comercial, con un comercio que ya no se realizaba, ya no tenía que dar esa tremenda vuelta por el Índico, pasar por el canal de Suez, etcétera, etcétera, sino que se estaba realizando por vía de ferrocarriles. Y eso fue lo que impidió Estados Unidos al insistir en la expansión de la OTAN hacia el este. Sabía que Rusia no podía permitir eso.
esa es la razón precisamente, la razón precisamente de este conflicto. Sergio, hermano querido, nos quedan muchos temas en el tintero. Yo te voy a pedir que nos des otro momento de tu tiempo. Sé que tienes un compromiso personal, tus tiempos son muy limitados, pero se quedan temas que hay con Xi, que hay con el BRICS. Bueno, hay muchos temas, pero estoy seguro que estarás en algún momento también con nosotros para compartir tus conocimientos y tu sabiduría. Muchas gracias, hermano querido. No, gracias a ti, por supuesto, cuenta conmigo siempre que creas que yo puedo ayudar en el proceso este de divulgación, de generar debate, de generar opinión. Es solo que nos pongamos de acuerdo y ya, no hay más Claro que protocolo que sí. eso. Tú me avisas y nos ponemos de acuerdo y ya. Estuvo con nosotros Sergio Rodríguez Helfenstein, espero haberlo pronunciado bien, un hombre con una gran presencia en la academia, diplomático, pero sobre todo un hombre enamorado del concepto de la patria grande. Sergio, muchas gracias por habernos acompañado. Mi nombre es Juan José El Castillo, el J. Gracias por haber estado aquí en Prensa Alternativa. Me despido con esta expresión en el quechua milenario, en el quechua de los incas, Tupananchis Kama, cuya traducción al español es hasta volvernos a encontrar.